Y hoy vamos a hablar del peor lugar para vivir. ¿Cuántos conocen algunos de esos? Hay gente que de una vez se le viene a la mente un barrio, un país. Así que piense por un momentito, para usted, ¿cuál es el peor lugar para vivir? El primero que se le viene a la mente, y compártaselo al que está a la par. ¿Cuál será el peor lugar para vivir? Según cada quien tendrá su criterio. Tal vez puede ser que usted ha escuchado de un país donde vivir es terrible, pero puede ser que sea una ciudad, puede ser que incluso sea un lugar acá en Cartago. Piénselo y vuelva a ver al que tiene a la derecha o a la izquierda y dígale para usted cuál es el peor lugar para vivir. A ver. ¿Todos pensaron ya en algún lugar? ¿Sí? A ver, ¿cuántos creen que hay un lugar terrible para vivir en este país? Que se los viene a la mente. Sí, a pesar de que en este país hay lugares muy terribles, pero creo que hay países donde se vive peor. Mientras preparaba el tema me puse a revisar de verdad los peores países para vivir y bueno, hay una lista inmensa, pero en muchos de ellos se viven cosas muy terribles que nosotros, gracias a Dios, no experimentamos. Y bueno, una de las cosas que más hablaba es que en estos países las que peor la pasan son las mujeres. Así que las mujeres tenemos que estar agradecidas de vivir aquí, porque hay países donde las mujeres viven muy mal. Y en estos países es curioso, pero de verdad, donde más injusticia social hay, las mujeres sufren muchísimo. Y bueno, ahí podemos hacer una lista grande de muchos países, ciudades, barrios, donde tal vez usted el día que quiera comprar casa no se iría a vivir. Pero hay un peor lugar para vivir que no es físico. Hay un lugar que es el peor de todos para vivir y no está en un país, no está en una ciudad, no está en el mundo incluso. No es un lugar físico, pero es un lugar espiritual. Es una posición que nosotros podemos adoptar y que muchas veces sin darnos cuenta la tenemos y pasamos nuestra vida viviendo en el peor lugar, donde de verdad cada día no se vive, se sobrevive. Y ese lugar se llama el pasado. Si hay un lugar terrible para vivir, es el pasado. Y vamos a ver por qué el pasado es tan terrible. Yo quiero que leamos un versículo que me impactó tanto. Lo leí en una versión que me hizo entender. Lo había leído muchas veces, pero esta vez lo vi desde otra perspectiva. Dice Isaías 43:18. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Wow, la palabra nos da una recomendación de algo que no debemos hacer. Y dice olviden, no le está diciendo si usted quiere, si le parece, es una orden. Y si nos está ordenando esto es porque realmente el Señor sabe el daño que hace vivir en el pasado. Dice olviden las cosas de antaño. ¿Qué es antaño? Lo de atrás. Lo que acabamos de cantar es antaño. Lo que acabamos de decirle al de la par es pasado. Dice olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Así que tiene que haber algo muy terrible en el pasado, por lo que Dios no quiere que vivamos ahí. Y cualquier persona que quiera vivir una vida con propósito tiene que decidir salir del pasado para ir más allá, porque el que se quiera quedar en el pasado no va a poder vivir. Es curioso porque el pasado ya murió y no sé por qué nosotros muchas veces seguimos viviendo ahí cuando el pasado ya no existe. Ya no. Y el pasado tiene un poder increíble, porque es curioso cómo pasamos nuestro presente tratando de resolver el pasado, que nunca vamos a poder resolver. Y en ese presente que no aprovechamos para resolver el presente, mañana vamos a tener el pasado de hoy para que se le una todo el grupo del pasado y también seguir resolviendo. Y a veces se nos va la vida resolviendo pasados, toda la vida. Y entonces hoy quiero resolver lo que hice mal ayer, y el otro día, pero nunca camino hacia adelante. Siempre estoy en el pasado.
Y yo espero que usted hoy salga de este lugar dispuesto a dejar el pasado atrás, a caminar hacia donde el Señor nos llama. El pasado quedó atrás. El pasado ya murió. No importa qué tan terrible haya sido ayer, es pasado. Lo que usted y yo tenemos se llama hoy. Y alguien dice que por eso se llama presente, porque es un regalo. El presente es un regalo, porque es lo único que tenemos. El mañana no lo tenemos, el pasado ya no está. Y el presente es hoy. Y es lo que tenemos que aprovechar. Hay mucha gente que aprovecha eso para decir, entonces vivo como quiera. No, quien realmente vive consciente de que el presente es lo único que tiene, se esfuerza más que nunca y más que nadie por vivir bien cada día. De eso se trata la vida. Es un constante presente, es un hoy. Yo creo que por algo Dios no hizo los días de un mes. La palabra dice que todos los días las misericordias de Dios se renuevan. ¿Por qué no dice que cada mes? Es lindo ver cómo cada noche el sol se esconde, sale la luna, usted y yo vamos a dormir. Y creo que esa tipificación, pienso que lo que Dios quería era que entendamos que así como nos vamos a dormir y por un tiempo entramos en una inconsciencia, ¿verdad?, del sueño, el otro día volvemos a vivir cuando despertamos. Y lo que murió ayer, murió. Y hoy me levanto con un nuevo presente, dejando atrás el pasado y caminando hacia adelante, a lo que tengo hoy. Esa es nuestra meta. Y yo quiero hablar de algunos efectos que causan vivir en el pasado. Quiero hablarles primero de dos pasados, porque es curioso, yo creo que todos conocemos un pasado y siempre hablamos de un pasado, pero existen dos tipos de pasados. El primero es un pasado malo y ese lo conocemos mucho, y lamentablemente a muchas personas este pasado los tiene muertos en vida. Salmo 51:10 dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Wow, ese versículo dice crea. ¿Qué es crear? Es hacer. Y cuando hablamos de crear es algo que no existe, ¿verdad? Yo no puedo crear algo que ya existe. Yo no puedo crear esto porque ya existe. Pero aquí cuando el salmista le está diciendo a Dios, crea en mí, o sea, algo nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón como limpio. Esto es lo que impide un mal pasado. Un pasado deteriorado impide que nuestro corazón sea limpio. Por eso constantemente necesitamos salir de ese pasado, tener un corazón nuevo y poder proyectarnos. Y le dice, renueva otra vez, algo nuevo, renueva la firmeza de mi espíritu. Un mal pasado deteriora nuestro corazón y causa dos cosas terribles. Vivir o recordar un mal pasado lleva a la amargura. Ese es uno de los efectos más terribles del pasado. Cuando usted y yo vivimos en un pasado que pudo haber sido muy duro, yo no digo que no. Y si le empiezo a preguntar a cada uno de ustedes cuántos tienen alguna historia un poco terrible de su vida que contar, yo creo que todos tienen una. Y habrán miles de cosas que recordar duras. Para algunos será algo familiar, para otros será una situación económica difícil, para otros será enfermedad. No sé, hay miles de cosas difíciles en nuestro pasado. Pero el peligro de vivir ahí es que eso nos llena de amargura. Hebreos 12:15 dice así:
habla de la amargura tan terriblemente. Yo no sé si usted sabe que la amargura es un pecado tremendo. Generalmente no lo vemos así. Y le llamamos, ay, es que yo soy resentida. A mí me afecta lo que los demás me hacen. Pero la Biblia no le dice así. La Biblia le dice amargura. Y la amargura es tremenda. Dice, cuídense unos a otros. Tengo la traducción viviente, no sé si por ahí la tienen, pero habla tan claro sobre la amargura, y yo espero que usted nunca se le olvide lo que es la amargura, para que apenas la sienta se sacude y salga corriendo, porque la amargura es terrible. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Entonces, ¿hay algo que impida que yo reciba la gracia de Dios? Según este versículo, sí. Porque ¿qué dice? No tiene la otra versión, Jairito, la traducción viviente. No. Se la leo de acá. Dice, cuídense unos a otros. Dice lo mismo, pero como en diferente orden. Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz. Dice venenosa de amargura esta versión. ¿Cómo es la amargura entonces? Venenosa. Wow. Y cuando decimos que una serpiente es venenosa, ¿por qué es venenosa? ¿A qué se refiere que es venenosa? O cuando usted se toma algo y dice, eso es venenoso, ¿qué hace? ¿Qué hace el veneno? Mata. Por eso es venenosa. Entonces, si la amargura es venenosa, ¿qué hace la amargura? Mata, con razón. Por eso vivir en el pasado con amargura nos hace personas muertas en vida. Porque la amargura es venenosa. Y aparte dice que la amargura no solamente es venenosa, dice la cual los trastorne. Wow. ¿Alguien sabe qué es una persona trastornada? ¿Qué es una persona trastornada? Es una persona loca. O sea, que ahora todo tiene sentido. Por eso hay gente que parece que está loca. Porque sí o no, que cuando una persona vive llena de amargura, sospecha de quien no tiene que sospechar, desconfía de quien no tiene que desconfiar, no le habla a quien, solo porque la vio y dijo, no, esa tira a hacerme algo malo y ya. Dice que la amargura nos trastorna. O sea que con razón es venenosa. Y aparte, no solo eso, sino dice que nos trastorna a nosotros. Y dice, y ustedes envenenan a muchos. Entonces, peor todavía, el veneno no es solamente para nosotros, sino que con ese mismo veneno vamos envenenando a todo lo que tenemos cerca. Es lo peor. Que usted no envenena a la vecina primero, envenena a sus hijos, envenena a su esposo, envenena a sus papás. Y entonces, con razón es venenosa. Vivir en el pasado nos llena de amargura, porque el estar recordando constantemente la herida, mis dificultades, lo triste que ha sido mi vida, me llena de amargura. Y la amargura es venenosa, nos trastorna y con ella envenenamos a otros. Así que ese es el primer motivo por el cual hoy necesitamos salir corriendo del pasado. No nos podemos quedar ahí. Y a veces decimos, no, pero yo ya el pasado lo superé. Sí, tal vez usted dice, mi infancia fue muy dura, yo fui al encuentro, Dios me restauró y ya estoy bien. Sí, pero ¿y qué de lo que pasó la semana pasada? Porque es bonito decir a mi pasado y nos creemos que el pasado es allá como cuando teníamos 5 años. Pero el pasado fue ayer. Entonces quiere decir que mi pasado yo tengo que superarlo a diario. Porque por eso se hace una amargura y una raíz, porque es algo que yo dejo pasar. Y como creemos que el pasado fue hace muchos años, entonces lo de hoy no me interesa resolverlo. Eso puede esperar. Allá cuando tenga 70, entonces resuelvo esta época de mi vida. Pero ya en ese tiempo he contaminado a tanta gente
y he estado muerta por tantos años a causa de la amargura. Por eso todos los días necesitamos sacudirnos del pasado. Si usted ayer vivió una situación difícil que dañó su corazón, ahí mismo perdone, avance, siga. Porque si nos quedamos ahí, la amargura nos va a hacer vivir constantemente en el pasado. Hay otra cosa que hace un mal pasado, y es que condiciona nuestro futuro. Es interesante porque a través de nuestro pasado, como dice un dicho, cada ladrón juzga por su condición, ¿sí? Pasa lo mismo con el pasado. Si a mí me fue así en tal cosa, si yo no salgo de ahí, toda mi vida, ese pasado me va a condicionar. Entonces yo digo, no puedo hacer tal cosa porque me acuerdo que cuando era niña me pasó esto, y entonces no puedo. Yo tuve problemas con mi familia, en mi casa. Nunca he podido tener una bonita relación con mi mamá, con mi papá. Entonces cuando crezco, automáticamente eso condiciona mi nueva familia. Y creo una barrera entre mis hijos conmigo. ¿Por qué? Porque el pasado condiciona nuestro futuro y nuestro presente. Filipenses 3:12, perdón. Isaías 43:19. Dice así: fíjense, voy a hacer algo nuevo. Esto es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Wow, dice, voy a hacer algo nuevo. No sé si notan, pero todos los versículos que leemos constantemente, la Biblia está llena de la palabra nuevo, porque de eso se trata. Nuevo, lo nuevo. Dígale al que está a la par, lo nuevo es para usted. Déjelo viejo y agárrese de lo nuevo. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Y dice, no solamente lo voy a hacer, dice, eso es lo que está pasando. ¿Por qué tenemos que esperar 10 años para que pase algo nuevo? Dígale al de la par, así del hombro, dígale, eso es lo que está pasando. Yo no sé qué es lo nuevo que usted está esperando, pero lo nuevo que usted está esperando está pasando. Ya está pasando. Y hace una pregunta y dice, ¿no se dan cuenta? Vivir en el pasado nos hace estar en ese estado donde lo nuevo está pasando y no nos damos cuenta. Lo nuevo está pasando porque Dios es el Dios del tiempo. Dios no necesita 20 años para hacer. Dios está haciéndolo ya. Tal vez más pronto, ese versículo en otra versión dice, más adelante saldrá la luz. Pero lo nuevo ya está pasando. Sea lo que sea que usted esté esperando en el futuro, su futuro es hoy. Y lo nuevo ya está pasando. Y tenemos que despertar porque el pasado condiciona nuestro presente y nuestro futuro. Por eso necesitamos salir de ese mal pasado y empezar a vivir el día de hoy. Pero hay otro tipo de pasado y casi nunca hablamos, porque creemos que es bueno, y son los buenos pasados. Un buen pasado es tan peligroso como un mal pasado. ¿Sabía usted? Pareciera que no. Usted dice, mi vida solo cosas lindas. No me acuerdo de nada triste. Aún ese pasado es pasado. Y puede ser incluso más peligroso que un mal pasado. Filipenses 3:12 dice así. Aquí está hablando Pablo. Y wow, yo leo este versículo y digo, o sea, si Pablo dijo esto, ¿en qué estamos nosotros? Dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. O sea, es Pablo. Es Pablo. Y dice,
yo no quiero decir que ya llegue a la perfección en todo. Otra versión dice, no pretendo haberlo alcanzado todo ya. Pablo tenía claro que su pasado no lo era todo. Había sido muy bueno. Yo creo que Pablo tenía los dos tipos de pasado. Tenía un pasado terrible que el Señor había perdonado, pero al momento que le escribe esto también tenía un pasado maravilloso. Había visto cosas increíbles. Vivía de una forma impresionante. Pero aún así Pablo reconoce la necesidad de todo el tiempo salir de su pasado y avanzar al futuro, caminar en el presente. Y entonces dice, yo no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. ¿Hacia dónde seguimos? Adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa meta es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Pablo entendía la importancia de salir de su pasado todos los días, y creo que alcanzó lo que alcanzó porque nunca olvidó esto en su vida. Todos los días se levantaba para caminar. ¿Ustedes creen que Pablo hubiese hecho lo que logró hacer si se hubiese quedado en el pasado, en las tristezas de una cárcel, los azotes? No hubiese salido de Hechos tan siquiera la historia de Pablo. Necesitamos avanzar. Recordar es bueno para agradecer, pero nunca para conformarnos. Un buen pasado nos puede engañar. Y si usted ha estado viviendo de buenos pasados, hoy necesita sacudirse y decir, no, esto no es todo para mi vida. Tiene que haber algo más. Esto no es todo en mi vida espiritual. Sí, Dios ha trabajado en mí, ha hecho cosas lindas, pero tiene que haber algo más. Lo que yo conocí ayer de Él, hoy tiene que ser algo nuevo. El mes pasado fue bueno y hoy estamos empezando un mes, mira, no me he dado cuenta. Este es un nuevo mes. Un nuevo mes, 1 de septiembre. Puede ser el mejor mes de su vida, pero no va a ser el mejor porque en octubre va a haber algo nuevo que va a ser mejor. Así que nunca vamos a llegar a ese momento donde usted pueda decir, ya no necesito más, ya no debo avanzar más. Aparte del pasado y de vivir en él, lo dañino que es, hay otra cosa, y es que el pasado es el enemigo más grande de la fe. ¿Sabía usted? Yo quiero que leamos detenidamente un versículo que creo que todos nos sabemos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo encuentro aquí dos cosas de la fe. Número uno, que la fe opera en el futuro y en el presente, y que opera en lo desconocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿En dónde está espera? En futuro. La convicción de lo que no se ve, algo desconocido. Ni lo desconocido ni el futuro pueden estar en el pasado. Por eso el pasado es el peor enemigo de la fe. La fe opera en el futuro y en lo desconocido. Si usted quiere que su fe esté fundamentada sobre lo que conoce, no es fe. No es fe. Si usted está orando para que Dios haga algo, pero usted tiene todo el plan de cómo lo va a hacer, eso no es fe. No es fe. Si usted se levantó y diciéndole, ay Señor, por favor, mañana tengo que ir a pagar el alquiler, y usted tiene guardada en la billetera todo el dinero del alquiler, ¿será eso fe? Eso no es fe. Usted agarra, saca el dinero, vaya, pague y ya. No ocupa más. La fe opera en lo futuro, en el futuro y en lo desconocido. Así que en el pasado no puede haber fe. ¿Saben por qué?
Porque como hablábamos de cómo el pasado condiciona nuestro futuro, pasa lo mismo con la fe. Si usted en el pasado vivió escasez, ¿sabe qué le dice su pasado cada vez que usted quiere orar porque Dios haga un milagro económico en su familia? No se puede. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, Marito? No había para los zapatos. No se puede hoy tampoco. No había. ¿Se acuerda, Pri? No había. No había para el almuerzo. Tampoco va a haber en su casa. ¿Se acuerda que no había para las vacaciones? Tampoco va a haber para su familia. Eso dice el pasado. Es enemigo de la fe. La fe dice, no se pudo, pero ahora sí se puede. Es otro tiempo. Vivo creyendo en otra persona. Mi fe ahora está en otras cosas. Pero cuando yo quiero vivir del pasado, la fe queda muerta. Porque la duda viene. ¿Y qué dice Santiago 1:6? Pero pida con fe, no dudando de nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. Y creo que el versículo siguiente dice, y el que es así no espere recibir nada. Entonces, el enemigo más grande de la fe se llama la duda. Pero la duda no viene si no es porque no hemos superado nuestro pasado. Cuando usted se sienta con duda, es necesario ver si es que son cosas de nuestro pasado que no hemos superado. Porque la duda habla de un pasado no superado. Cuando usted tiene una hoja nueva hoy y puede creer en todo lo que Dios hace, usted está viviendo el presente. Pero cuando cada vez que usted ora aparecen miles de dudas en su mente, es porque usted no está viviendo hoy. Usted está viviendo de ayer. Cada mañana que usted se levanta, es una forma en que Dios le dice, aquí estoy. Pensé en ti toda la noche, planeé un nuevo día para ti, te di vida, te pudiste despertar. Así que ¿quién puede dudar de un Dios así? Si todos los días nos lo recuerda. Pero el peligro es cuando yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo el Dios que creo que no me respondió hace años. El Dios que creo que le falló a mi familia hace años. El Dios que creo que me quitó hace años. ¿Y cómo voy a creer en ese Dios? Es necesario sacudirnos cada mañana, tapar el pasado y avanzar. Obviamente para hacerlo mejor. Porque qué desperdicio sería tener un nuevo día y volver a hacer las mismas cosas, ¿no? Es un regalo que tenemos que aprovechar, pero para hacer las cosas mejor. Y yo quiero hablarles del mejor lugar para vivir. El pasado es malo. Por más bueno que sea, es pasado. El pasado es pasado. Y lo pasado ya murió. Que usted quiera seguir ahí, es problema suyo. Pero ya no hay cómo cambiarlo. No hay forma. Es que si usted me dijera, es que yo llevo 20 años y ya lo alteré, cambié un minuto que no me gustaba del pasado, no sé si alguien aquí lo ha podido hacer, que nos diga cómo se hace. Entonces nos vamos todos a vivir al pasado porque por lo menos un minuto del pasado vamos a cambiar. Pero no se puede hacer nada. Ya cambió, ya pasó, quedó atrás. Lo único que sí puede hacer el pasado es seguir afectando nuestro presente para cada vez tener un pasado más triste que recordar. Pero el pasado ya murió. Por eso no es un buen lugar para vivir. Es el peor de todos. Pero hay un lugar al que Cristo nos llama a vivir.
Y ese es el mejor lugar. Esa es su posición como hijo de Dios. Estos días con los niños hemos estado hablando de los derechos heredados, de los derechos de nacimiento. Usted sabe que toda persona al nacer tiene un derecho de nacimiento, ¿sí? Nuestros hijos cuando nacen tienen un derecho de nacimiento. Tienen un derecho a tenernos como padres, a tener una casa. Tienen un derecho a ser alimentados. Pero así como en lo natural, nosotros como hijos de Dios espirituales tenemos un derecho de nacimiento cuando somos hijos de Dios. Y ese derecho me hace hija y me da una posición diferente en el mundo espiritual. Usted no se puede levantar en la misma depresión que se levanta todo el mundo, que no tiene esperanza porque viven en el pasado. La posición de nosotros como hijos de Dios es diferente. Hay gente que yo le he escuchado decir: esta gente no conoce a Dios y vive mejor que nosotros. ¡Ah! ¿Cómo usted puede pensar algo así? Usted no ha entendido su posición. Nuestra posición como hijos de Dios es de privilegio. Estamos en otro lugar. Cuando usted viene al reino de Cristo, usted es trasladado de las tinieblas a la luz. Usted pasa de estar en el piso a estar arriba, de ver cómo todas las cosas usted tiene que casi que doblegarse ante ellas, y cómo ahora recuperamos la posición. ¿Cuál es la posición original del ser humano? Fuimos creados para gobernar la tierra. La perdimos a través del pecado, pero con Cristo retomamos esa posición. Por eso usted no puede estar dominado por el pecado, porque es parte del dominio que quedó atrás. Usted no puede vivir dominado por el pasado, porque eso quedó atrás. Mi posición en Cristo ahora me hace dominar las cosas. Nada me va a dominar. Ahora yo voy a dominar las cosas que antes me dominaban. El mejor lugar para vivir es avanzando. Esa es mi posición. Diga: avanzar es mi posición. Avanzar es mi posición. Esa palabra es poderosa, porque a veces como hijos de Dios salimos del pasado pero nos vamos al futuro. Y tampoco podemos vivir así. Es cierto, tenemos una esperanza en el futuro, pero usted no va a llegar a esa esperanza si usted no vive el día a día como un hijo de Dios. Y a veces la religión nos hace hacer eso. Le dicen: ah, usted es hijo en Cristo, ahora olvide el pasado, digamos que lo olvidamos, y ahora viva en lo que viene. Pero ese vivir en lo que viene me hace todos los días descuidar mi presente. Y si yo no cuido mi presente, nunca voy a llegar al futuro. Mi posición en Cristo es avanzar, sabiendo que hay una meta que alcanzar, por supuesto, sabiendo que he sido llamado a algo más grande que esto, pero esa meta se construye todos los días, avanzando. Avanzando. Nuestra posición como hijos de Dios y el mejor lugar que tenemos para vivir es avanzar. Y para terminar, yo quiero hablarles de una historia que está en Marcos 4:35. No la vamos a leer porque es un poco larga y creo que la hemos escuchado, pero se las voy a parafrasear. Aquí está Jesús, creo que todos lo hemos escuchado. Está después de haber estado en Galilea por mucho tiempo haciendo muchos milagros. En ese tiempo buscó a los discípulos y está con ellos. Ese día han trabajado mucho. Jesús ha predicado por mucho tiempo. Los discípulos tienen tiempo de estar ya con Él y de ver las cosas maravillosas que se podían ver al caminar con Jesús.
Pero pasa algo. Yo entiendo que el pasado de los discípulos era muy bueno, pero también entiendo que Jesús es el mismo que es hoy, y que por eso no iba a dejar que los discípulos se quedaran ahí. Y entonces les dice: vengan. Están en la barca y les dice: vamos a hacer algo. Les dice: pasemos al otro lado. ¿Por qué Jesús no los dejó en Galilea? Ese pasado estaba lindo. Y veo que Jesús constantemente desafiaba a los discípulos a avanzar, a no conformarse con las victorias pasadas, sino a ir más adelante. Jesús siempre nos va a desafiar a avanzar, porque allá adelante hay algo más. Es necesario dejar las victorias pasadas para ir por las nuevas. Usted no puede agarrarlas con este brazo y con este otro y querer correr para alcanzar las que están al frente. Las victorias pasadas son muy bonitas, pero usted necesita dejarlas aquí y decirles: voy por otras. Porque si yo quiero avanzar jalando todas las victorias, probablemente me voy a cansar rápido. Y rápido me voy a ver las manos tan llenas de victorias que voy a decir: ya es tiempo de descansar. Ya hice mucho. Por eso las victorias hay que dejarlas atrás para ir por nuevas. Ellos dejaron atrás Galilea, donde habían visto cosas maravillosas, porque Jesús los llevaba a algo nuevo. Y les dice: pasemos al otro lado. Vamos a avanzar más allá. Les promete que más allá hay algo que necesitan hacer. Pero el camino de avanzar a veces no es fácil. Ese camino de ir más allá, de ir por algo nuevo, a los discípulos les costó un tremendo susto. Porque recuerdan la historia. ¿Qué pasa cuando ellos están en el mar? Se levanta una tormenta. Y los discípulos se asustan y dicen: ahora sí, nos vamos a morir. Y cuando la Biblia habla de una tempestad, debió ser una tempestad tremenda. Y probablemente no iban en un crucero, iban en un barco. ¿Cómo creen que se hacía ese barco? Y ellos se asustan tanto que ya sabemos la historia. Van y despiertan a Jesús porque están asustados. Este avanzar en nuestra vida muchas veces va a traer caminos un poco difíciles. Yo no le digo a usted que se quede, que avance porque todo va a ser lindo. No, yo le digo que avance porque es el único camino que hay. Porque para vivir hay que avanzar. Porque el pasado es para la gente que no quiere vivir y que quiere estar ahí mientras se muere. Pero los que quieren vivir con un propósito necesitan todos los días tomar ese camino que muchas veces nos va a llenar de temor, que muchas veces nos va a seguir a tormentas que nos van a asustar. Pero eso es avanzar. De eso se trata la vida.